Estamos ante un momento electoralmente muy volátil en España. Eso significa que no hay certezas, que lo que hoy nos parece una certeza puede cambiar en los próximos meses o incluso en las próximas semanas. Y os pongo un ejemplo. Hoy diríamos que la opinión pública confía mucho en Podemos, bastante en Podemos. Sale muy recogido en las encuestas. Y creíamos que eso era una certeza que aguantaría hasta las elecciones. Y hay una realidad, además, social clara que hace pensar eso, pues lo ves alrededor. Pero de pronto irrumpe Ciudadanos. Y Podemos se ha desgastado algo con el asunto monedero, con las acusaciones sobre sus relaciones con Venezuela, etcétera, etcétera. Y ahora en las encuestas se recoge que hay votantes de Podemos que se están pasando a Ciudadanos. Así que en este contexto nadie se atreve a predecir muy bien cómo será el próximo Parlamento español. Vamos a hablar de todo esto con Ignacio Urquizu. Hola mundo, buenos días. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Ignacio González tiene todo mi apoyo para ser candidato, porque ha sido un magnífico presidente, porque tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona, pues él ha demostrado, como no ha demostrado ningún político, de dónde sacó el dinero, cómo lo compró, qué crédito tomó y todo lo demás. Agradezco todos los apoyos de muchísima gente, de dirigentes de mi partido a nivel nacional, en el Parlamento. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro? El tema de las inundaciones es un tema lo suficientemente serio como para que Pedro Sánchez vaya allí a embarrar todavía más el terreno. Esas declaraciones no hacen más que embarrar y también dar la talla del propio Pedro Sánchez. Ahí se retrata. Saludo a Madrid y España. Nosotros amamos España, al pueblo español. Yo veo bastante televisor español, ¿verdad, Silvia? Yo veo una serie televisiva que pasan los viernes y sábados. Aquí no hay quien viva. Mira, es demasiado bueno. Ojalá Tania Sánchez y su gente pudiera participar en nuestras primarias y deseo que lo hagan y ojalá estén dispuestos a hacerlo, no solo porque sería bueno para Podemos, sino porque sería bueno para Madrid y el cambio político estaría más cerca. Y en ese sentido reiterar mi voluntad de que entiendan que las primarias de Podemos no son unas primarias de partido, son un instrumento ciudadano en el que pueden participar personas y grupos que no están en Podemos, y eso es bueno para nosotros. Me perdonan, pero es demasiado bueno. Ya esa serie es vieja, la serie. Tiene varias... Silly y yo la vemos. Mira, eso es para reírse, ¿oyeron? Extraordinaria serie. Tremendos actores, tremendos guiones. La pasan en Antena 3, creo que es. Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano. Porque yo salgo más en la prensa y en la televisión española que Rajoy. Presidente Rajoy, no acepte eso. No nos meta en su campaña, haga su campaña. Y usted quiere ser presidente otra vez, demuestre a los españoles que usted tiene capacidad para gobernar y proteger al pueblo español. Saludo a Madrid y España, nosotros amamos España. Saludos, bienvenidos a la cafetera. Sabéis que nos reunimos aquí cada mañana, van pasando los miembros de la Resistencia. Siéntense, que todavía hay sitio en la sala. Nos reunimos cada mañana aquí para observar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor,
para tratar de explicarlo, tratar de comprenderlo. A veces es muy difícil, a veces la realidad es tan enormemente cambiante, por esto mismo que hablábamos de las encuestas y que hoy vamos a tratar, pero de una forma didáctica para que comprendamos en qué consisten, cómo se elaboran. La verdad es que tengo algunos descubrimientos interesantes estos días y vamos a hablar de todo esto. Pero saludamos primero, como siempre, eso sí, a quienes se incorporan en diferido a este programa, que están llegando a saber a qué suerte de horas y en qué contexto. Hay una cosa que me encanta: imaginar cómo estaréis escuchando la radio en este momento. Yo os digo cómo estoy yo. Tengo una taza de café, me voy a levantar. Estoy en el estudio de radio, es un estudio muy pequeñito, pero está muy acondicionado, así parece muy futurista. Y entonces tengo una taza de café a mi lado, tengo el iPad abierto, un montón de pantallas con un montón de cosas a la vez, y me estoy tomando el café. Y entonces hay gente que me escribe después y me dice, pues yo escucho la cafetera en el coche. Cuando voy de camino al trabajo me lo he bajado por USB o a través del teléfono móvil y lo conecto con los altavoces del coche. Hay quien dice, no, pues yo lo escucho después, por la noche, en la cama, con los cascos. Y entonces me imagino, ¿cómo estarás en este momento? Y me resulta maravilloso. Y luego cuando enviáis a veces alguna fotografía de dónde lo estáis escuchando, me fascina, me encanta, os lo agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, así que vamos dando paso a todos esos miembros de la Resistencia que se incorporan en diferido y a todos aquellos que, como siempre, participan en directo, como podrías hacerlo tú si eliges escucharlo a esta hora. Participan en directo y nos ayudan a conformar la opinión. Es nuestro CIS particular con el que nosotros tomamos la temperatura a la ciudadanía, que está muy enfadada. El termómetro está que se rompe por arriba. Enrique Castillo, buenos días. Tito, Barsalia, PSV, Sonia Ballesteros, Cora, Celemín, Hardy Useful, Charo Chamizo, Full Crencio Quemado, Tribilín, que dice hoy en directo. Buenos días, Tribilín, bienvenido. Brian Cohen, David Blanco, Juan Rodríguez Vila, Javier Crae, Rainer Baller, el corresponsal alemán que siempre nos aporta una visión. Además, me gusta la visión que aportan los corresponsales extranjeros, especialmente Rainer, además con quien tengo una buena relación y le tengo bastante aprecio, pero me gusta esa visión que aportan porque siempre es una visión más aséptica de la realidad de lo que ocurre, ¿no? Con una cierta distancia y desapasionada, y eso me gusta mucho. Tito Stop Tip, Hesíodo, Cristian García, en fin, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Si están escuchando esto, son ustedes la Resistencia y no están solos. Y os decía, estamos ante un momento electoralmente enormemente volátil y esto significa que no existe ninguna certeza, que lo que hoy nos parecen grandes certezas pueden cambiar en los próximos meses, las próximas semanas, incluso en los próximos días, que hay acontecimientos que trastocan completamente los planes que se puedan hacer de cálculo electoral, ¿no? Por ejemplo, os decía antes que hoy podríamos decir que la opinión pública confía mucho en Podemos y pensábamos que esto era una certeza que aguantaría hasta las elecciones. Con algo de deterioro quizá, pero que aguantaría. Y es verdad que hay una realidad que lo hace pensar, una realidad social. Tú vas preguntando por allí, tienes amigos que te dicen, no, yo voy a votar estos de Podemos. Tienes familiares, surgen las comidas familiares, como la cafetera, vaya, que está ahí, lo es, latente. Pero de pronto ha irrumpido Ciudadanos, con el apoyo de algunos medios de comunicación, con las razones que sea, pero ha irrumpido. Y Podemos se ha desgastado paralelamente algo por el asunto de Monedero y porque sí cala esa acusación permanente en ciertos medios, en ciertas tertulias, sobre sus vínculos con Venezuela, sobre la situación de Venezuela. Estamos oyendo hablar más de Venezuela y de lo que ocurre en Venezuela de lo que nunca se ha hablado en este país. Y entonces eso empieza a ser recogido en las encuestas, que hay votantes que se están trasvasando de Podemos a Ciudadanos. Alguien me decía, claro, de ahí el interés de algunos medios de comunicación por llevarlos a portada sistemáticamente. Dicen que cada voto que se va cada 2 votos que se va a Ciudadanos, uno de ellos es de Podemos y el otro es del Partido Popular, así que hace daño por igual a PP y a Podemos. Con lo cual algunos medios van a tener mucho interés en fin, potenciar la figura de Ciudadanos. Bueno, esto lo sabéis, lo podéis sospechar y lo imagináis todos, ¿no? Pero esto hace que nadie sepa predecir muy bien cómo va a ser el próximo Parlamento español. Y lo que sí parece claro es que hay tal volatilidad que va a ser determinante la presencia que tengan en los medios de comunicación los líderes políticos. De ahí, por ejemplo, hay un ejemplo que me parece muy transparente. UPyD tuvo una gran presencia, Rosa Díez se le invitaba mucho a las tertulias, la veíamos en las tertulias, cuando todavía no había irrumpido el fenómeno Podemos, incluso antes de las elecciones, diría yo,
Y entonces tuvo un gran resultado electoral y de pronto desaparecieron por algo de soberbia también, porque dejó de querer asistir y era más selectiva, elegía bien en qué contextos quería acudir, costaba más, también es verdad que no necesitaba hacerlo, pues ya tenía representación y tenía mucho trabajo que hacer y luego no es tan fácil, ¿no? Pero claro, ahora se arrepienten, dicen que no se les está dando espacio, porque se percibe que cuanto más apareces en televisión, mejor te recogen luego las encuestas, ¿no? Fijaos, con la soberbia que han manifestado partidos como el PP, el Partido Socialista, que decían que no querían acudir y de hecho no acuden a ciertos programas, ¿no? Bueno, todo esto termina siendo recogido por las expectativas de voto. Y claro, esto ha dado paso también a nuevos representantes. Y aparece la figura de Podemos y de Pablo Iglesias. Mucha presencia en televisión. Pero de pronto, una vez entra en el Parlamento Europeo, primero sus responsabilidades profesionales hacen que no pueda acudir tanto a la televisión. Y también han dado espacio a nuevos representantes con dos objetos. Uno, limitar el foco que se estaba colocando sobre los líderes, porque además se les estaba machacando mediáticamente, limitar un poco ese foco. También dar cabida a nuevas personas y además proyectar la imagen de que Podemos no solamente son 3 personas, que hay mucha más gente detrás y en ese sentido yo creo que lo han conseguido, pero han reducido su espacio y eso puede tener consecuencias, ¿no? Se ve en las encuestas. Así que va a ser verdad que el nuevo Parlamento está en la televisión. Yo os voy a contar algo que a mí me parece enormemente inquietante. Las televisiones es verdad que descubrieron que ciertos personajes como Pablo Iglesias daban mucha audiencia. Y entonces, bueno, se les ha invitado a participar. No es tanto que, como insinúa la derecha, dice, no, es que La Sexta o 4... Telecinco o Antena 3, lo que quieren son lanzar partidos políticos y tal, y resentidos con el gobierno, lo que sea. No está tan relacionado con eso como con la audiencia. Las televisiones son empresas que persiguen la audiencia, exclusivamente. ¿Qué significa eso? Que mientras den audiencia, esos partidos políticos acudirán a la televisión. Pero en el momento que las teles han empezado a descubrir que lo que da audiencia es castigar públicamente a esos partidos políticos, lo que vamos a ver es un efecto demoledor, que será recogido también en las encuestas en algún momento, y es que se les invita para, en fin, como en una gran plaza pública, para martirizarles en directo. Porque eso da audiencia. Y esto a mí me provoca una enorme inquietud, porque claro, no es que sea relevante o no el discurso o lo constructivo de su discurso o de sus propuestas políticas o que socialmente, digamos, sean aceptables sus propuestas, no. Las televisiones lo que están buscando es que den audiencia. Así que vamos a construir una suerte de democracia de la audiencia, que es verdad que es muy democrática, porque al fin y al cabo están los ciudadanos eligiendo con su voto. Es verdad que están calificando y están examinando sistemáticamente a los nuevos representantes. Pero tiene también un enorme riesgo social. Democráticamente hablando, a mí me parece muy inquietante. Mucho, muchísimo. Porque sí, amigos, la televisión es entretenimiento. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes, malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Ignacio. Hola. Hola, Fernando. Radiocable.com. Bueno, Ignacio Urquizu es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, es un experto en interpretar, en elaborar encuestas. Ignacio Urquizu, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando. Bueno, tenemos un panorama electoral que es muy convulso, enormemente convulso, y aquí en la cafetera queríamos pedirle a un experto que nos ayude a explicar la realidad que vive este país. Y de entrada, un principio. Ignacio, ¿las encuestas sirven para algo? Sí, las encuestas sirven para muchas cosas y a veces para lo que no sirven es para lo que les pedimos. Me explico. La gente está muy preocupada por saber qué va a pasar en el futuro y entonces pregunta mucho o buscan las encuestas esa predicción. Y para eso es difícil, es decir, pueden pasar tantas cosas que casi nadie sabe lo que va a pasar. En cambio, sirve para otras cosas mucho más útiles, como para poder explicar un poco el presente e incluso también profundizar en los cambios que ha habido en la sociedad española en los últimos tiempos, ¿no? Así que sí que sirven para mucho. Es verdad que luego en el contexto en el que se realizan también influye bastante. Y justamente estamos seguramente en el peor contexto que ha habido en la democracia española para hacer encuestas. La sociedad está, por un lado, muy volátil, es decir, cambia de opinión con mucha facilidad. Y en segundo lugar está muy carente de referentes, es decir, en cualquiera de los ámbitos que pensemos, en la economía, en la política, incluso en la cultura, no hay unos liderazgos, unos referentes que marquen más o menos estados de opinión, ¿no? Así que tenemos una sociedad, entre comillas, perdida o huérfana. Claro, en esto, cuando escuchamos los resultados de las encuestas, siempre surge el debate sobre la cocina que se debe efectuar después para, en fin, una serie de fórmulas que aplicáis para explicar fenómenos que de otra manera sería imposible que recogieran. Por ejemplo, sucede que si hacéis una encuesta después de una portada concedida a un personaje de relevancia, eso va a tener una incidencia clara, ¿no? Sí, por supuesto, cualquier fenómeno político, social, que se haga en un contexto determinado influye, es decir, que ha sucedido muchas veces, ¿no? Yo siempre pongo como varios casos. Si uno coge la serie histórica del CIS, se da cuenta que cuando se nombró a Alfredo Ferrer Rubalcaba candidato del PSOE en el año 2011, el PSOE subió más de 5 puntos y al mes siguiente bajó 8 puntos. Y todo fue en un mismo mes. Entonces, muchas veces haces algo, la gente reacciona, pero luego vuelve a su punto inicial, el estado de ánimo, porque hay como lunas de miel, es decir, la gente de vez en cuando pues se enamora temporalmente de una situación, pero al final pues acabas de nuevo en el punto inicial, y eso influye bastante. Creo que los contextos en los que se hace pues acaban marcando a veces puntos de inflexión. Otra cosa es que ese punto de inflexión pues acabe consolidando, acabe generando una tendencia en el medio plazo, que son cosas distintas, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, digamos que las encuestas serían una fotografía en este momento de la realidad de nuestro país, pero difícil es saber qué proyección puede tener, ¿no? Sí, y por eso se hace la cocina. Es decir, como estamos tan obsesionados por saber qué va a pasar en el futuro, al final lo que uno acaba haciendo es bastantes correcciones para intentar un poco, viendo con esos datos que uno tiene enfrente, intentar extrapolar aquello hacia una posición un poquito más a medio plazo, ¿no? Si uno presenta los datos brutos, seguramente la gente todavía se creería menos las encuestas. Lo que nos hace pensar que los medios tienen mucha más responsabilidad de lo que suponíamos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si deciden lanzar a un candidato, tiene peso, ¿no? Sí, los medios tienen mucha influencia y los periodistas también. Es decir, yo soy profesor en la Facultad de Periodismo y me dedico a enseñar encuestas y sociología a los periodistas. Es algo que me obsesiona bastante, porque yo siempre digo, cuando sale el informe PISA, lo que demuestra siempre es que la educación en España está muy mal, pero la educación de los que comentan el informe PISA, porque no tienen muchos desconocimientos suficientes estadísticos para saber qué dice el informe, ¿no? Y con las encuestas pasa un poco lo mismo. Es decir, que yo que tengo un poco de experiencia en hacer encuestas y tratar con medios de comunicación, pues cuando a veces se recibe la encuesta es como si te cayera una losa encima. Dice, bueno, ahora que tengo que hacer esto, que no sé muy bien cómo lo tengo que hacer y qué significa. Y en segundo lugar, siempre se busca el titular, y el titular más impactante. Entonces a veces se hace énfasis en cosas que son un poco menores, o se hacen énfasis en cosas que realmente son cuestionables, porque realmente, bueno, pues por el contexto que se han hecho, por el resultado que producen, pues incluso a la misma persona que hace la encuesta le produce muchas dudas ese resultado, ¿no? Así que es muy difícil desde el punto de vista informativo tratar este tipo de cuestiones. ¿Cómo definirías ahora a la sociedad española? Porque yo veo que Podemos ahora parece tener una enorme importancia, pero de pronto se produce el ascenso de Ciudadanos. Esto puede hacer que Podemos baje un poco. ¿Cómo definirías esa fotografía hoy? Es una sociedad que no solo por ahora, sino por los últimos tiempos, está en transición hacia una nueva etapa. Todo se está definiendo en este país en muchos aspectos. El sistema de partidos, yo creo que incluso las instituciones van a tener que ser reformadas y van a cambiar, nuestro modelo económico, y digamos que todo va más o menos a un ritmo parecido en ese cambio, en esa transición. Y la gente está pues buscando, como decía hace un momento, nuevos referentes, ¿no?
Entonces, lo que ha quedado más o menos claro es que el PP y el PSOE están en una situación muy estable, con un suelo electoral que podría ser en torno al 10 y el 11% de voto, y luego hay un magma enorme de ciudadanos que podría ser entre el 40 y el 45% de la población, y que en el año 2013 llegaron a más del 55% de la población, que están huérfanos totalmente de referentes partidistas y que están buscando ese referente, ¿no? Que en un momento, en 2014, le han encontrado en Podemos y ahora de repente ha surgido otro nuevo partido que parece que también gusta a una parte significativa de los españoles y que es probable que, bueno, pues que el voto de Podemos se reduzca ligeramente, que vaya a esos votantes o a la abstención o a los partidos clásicos o incluso a Ciudadanos, es decir, que se está definiendo todavía. Sabemos qué es lo que mueve al votante para elegir a partidos como el Partido Socialista, el Partido Popular. A veces son raíces familiares, históricas, otras veces son más raíces ideológicas. Pero ¿qué es lo que mueve a los que se confiesan votantes de opciones como Podemos? Por lo que dicen las encuestas es que básicamente lo que prima sobre ellos se les pone una serie de ítems o cuestiones que por las cuales les preguntas qué razones te motivan a votar a Podemos, y la mayoritaria, que es la que más responde la gente, en torno al 40 y algo % es el desencanto, la desafección. Es desafección. Y en el caso de Ciudadanos habría algo de desafección también, pero tendrá componentes diferentes. Sí, hay algo, pero es mucho más pequeño en términos porcentuales, y la primera respuesta es que la considera una alternativa real a lo que está pasando. Es más una cuestión programática frente a lo que representa a Ciudadanos, que más bien es una reacción a todos los problemas que ha tenido este sistema, pero desde el desencanto. En todo caso, Ciudadanos ha sido muy protagonista en los últimos días de algunas portadas y, sin embargo, si nos atenemos a los resultados de las encuestas, todavía sigue representando un porcentaje muy pequeñito. Bueno, la intención directa de voto ha estado entre el 7 y el 10% en las últimas semanas, y eso extrapolado a una predicción, pues desde MyWord dio el 13% en su última encuesta, a Metroscopia dio el 12, algo. Es decir, que empieza a ser unos porcentajes ya, yo creo que significativos, y como cuarta fuerza política en crecimiento. Es decir, que es que además, de nuevo, no solo hay que tener en cuenta la foto de hoy, sino que lo que muestran los datos es una tendencia ascendente y que no parece que haya tocado el techo, sino que puede seguir subiendo, ¿no? Tanto como para decir, porque el otro día hablábamos aquí con Belén Barreiro y nos decía que cabe la posibilidad de un escenario en el que se sustituya el bipartidismo actual por un bipartidismo fijado en torno a Podemos y a Ciudadanos. ¿Cabe pensar que el ascenso de Ciudadanos sea tan fuerte? Porque el de Podemos vemos que sí, pero aunque tampoco, luego hay que ver, de aquí a las elecciones quedaría mucho, pero ¿cabe pensar en que ese escenario puede ser real? Yo, estamos hablando del 2019-2023, por supuesto que puede suceder eso. Si estamos hablando de 2015, no lo creo. En el año 2015 lo que vamos a encontrar es un sistema de 3 partidos y medio, por lo menos si yo lo denomino en algún artículo, puesto que el que quede cuarto va a tener muchas dificultades para entrar en las provincias bipartidistas, es decir, aquellas que tienen una representación de siempre 1-2 o 3-1, que son básicamente 29 provincias en España, que reparten prácticamente el 40% de los escaños. Ahí el cuarto partido lo va a tener muy difícil, y seguramente el tercero va a poder entrar en muchos de ellos, de tal forma que habrá 3 partidos más o menos fuertes y un cuarto que estará infrarrepresentado, que tendrá muchos apoyos, pero que no se haya traducido todo eso en escaños, ¿no? Y significará que el que quede cuarto, entre comillas, muere, porque el que quede cuarto luego va a tener muy difícil en el futuro remontar. Pero eso pasará en 2015, es decir, desde luego que en 2019 2023, si los partidos tradicionales, PSOE y PP, no reaccionan, si no son capaces de entender el mensaje, pues desde luego que pueden acabar siendo sustituidos. Oye, hablabas de las provincias, la representación por provincias. Claro, la vida es matemáticas, la política son matemáticas, es ciencia matemática. ¿Con qué número de personas podrías controlar unas elecciones? Es decir, ¿qué número de personas necesitarías? Porque, por ejemplo, pasa con las primarias de los partidos, ¿no? Con que tuvieras a un número de personas a tu alcance, conseguirías efectuar un cambio sobre las elecciones, si haces el cálculo, ¿no? Depende, claro, depende de qué elecciones estemos hablando, ¿no? Si hablas a nivel nacional con millones de personas es muy difícil controlar eso. Si vas descendiendo el nivel, pues claro, desde una pequeña asamblea de 50 personas, pues seguramente controlar eso con 5 es bastante factible, pero votaciones un poco más grandes también se pueden ser muy controlables, ¿no? Yo creo que en el caso de las primarias del Partido Socialista se vio claro con un dato que es bastante contundente, es que no hay ninguna federación del Partido Socialista donde el secretario general perdiera la votación, es decir, donde sus militantes votaban lo contrario de lo que él apoyaba más o menos como candidato preferido, ¿no? Y eso te llama la atención, por lo menos, que no haya ningún sitio, ningún territorio donde la gente vote distinto de lo que vota su líder. O tiene un liderazgo muy fuerte, que la gente le sigue con mucha pasión, o tiene cierto control orgánico que le permite, pues eso, más o menos tener un resultado controlable, ¿no? Podríamos pensar que con que consigas convencer a 100 personas, esas 100 personas convenzan a 5, sería suficiente. Sí.
tendrías a mucha gente, desde luego. Es decir, que los censos siempre es clave. Cualquier votación el censo es determinante. Incluso en las votaciones que ahora mismo Podemos en las primarias, la queja de los que pierden siempre es el censo, ¿no? Que está muy sin definir muchas veces. Entonces, sí, hay votaciones de este tipo que parecen muy, muy democráticas, pero al final están sujetas a un control orgánico muy férreo. De tal forma que yo siempre digo que, cogiendo una definición de Dan Chebosky, que es un politólogo norteamericano, él dice que la democracia consiste en un sistema en el cual nunca conoces el resultado que se va a producir, ¿no? Y es curioso cómo en las primarias que ahora hablamos del Partido Socialista, más o menos todo el mundo sabía quién iba a acabar ganando, mientras que en el Congreso de Sevilla nadie sabía quién iba a ganar. De tal forma que parece que sea hasta más democrático a veces un Congreso, justamente por esta definición de incertidumbre en los resultados, porque no sabes muy bien el resultado final. Pues Ignacio Urquizu, te agradezco muchísimo, Ignacio, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a vosotros y buenos días. Radiocable.com. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword when you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore, 'cause I'm no good on my own anymore. What did I do to deserve this? What did you do to me? Baby, come. Decía Ignacio Urquizu que estamos en una sociedad en transición hacia una nueva etapa. Todo se está definiendo, partidos, economía. Lo destacaba esa frase de Ignacio Virginia Rodríguez ahora en Twitter. Y me hace gracia porque es verdad, ¿no? La gente lo que quiere saber, y por eso recurre a las encuestas, es qué va a pasar mañana. ¿Cuál va a ser el tiempo que va a hacer? ¿Cuál va a ser? Pero es llamativo, ¿no? El ser humano vive siempre intentándose adelantar a los acontecimientos. Y claro, el retrato de las encuestas es el retrato de hoy, pero queda tanto tiempo por delante que pueden pasar muchísimas cosas, todo está muy abierto, ¿no? También nos lo decía Ignacio Urquizu y lo destacaba Guillén Salazar, dice, menuda frase, pedimos a las encuestas que sirvan para predecir el futuro, y en realidad para lo que sirven es para entender el presente. Y yo os voy a contar un descubrimiento que he hecho en estos días que desconocía absolutamente, porque conocemos muy poco cómo funciona la elaboración. Yo he visto que había algún mensaje en Twitter en esta misma dirección. ¿Cómo funciona la elaboración de las propias encuestas? ¿Cómo se hacen, ¿no? Son empresas en las que tienen muchos encuestadores y entonces cuando alguien quiere contratarles, tú vas allí, imagínate que eres un banco y dices, mire, quiero que me hagan una encuesta. Y hay 3 tipos de encuesta. La barata, que se hace a través de Internet. Tienen que estar preparadas por sociólogos, ahora os explico por qué, pero la barata, que se hace por Internet, son encuestas relativamente sencillas. Pongamos que eso vale 2 euros por persona que entrevistas. No recuerdo las cifras exactas, pero pongamos que está en torno a estas cifras, estas proporciones. Después está la llamada. Si quieres contratar la llamada, en lugar de lo otro, en lugar de encuestas a través de Internet, entonces ya tienes que pagar 7 euros. 7 euros, porque es un encuestador en persona el que llama y dice, oiga, mire, le llamo de esta empresa, estamos elaborando una encuesta, bla, bla, bla. 7 euros. 2 euros por Internet, 7 en persona, por ejemplo, no sé exactamente, no recuerdo las cifras. Y luego está la visita presencial. Y la visita presencial es la más cara de toda, porque imaginaos, se hacen sobre 1000 encuestas, por ejemplo, esto hay que multiplicarlo por 1000 o por 10.000 o por 50.000 si quieres que represente mejor a la sociedad, ¿no? Luego está la presencial, que costará unas 20 veces más, en torno a 20 y tantos euros, por ejemplo. La visita presencial. Poquísima gente contrata eso. Y muy pocas compañías, salvo para el lanzamiento de un gran producto o cosas así. Desde luego no los partidos políticos. Claro, todo esto tiene condicionantes. Cuando uno elabora encuestas a través de teléfono, ya está segmentando a la población. Porque, ¿quiénes son los que te cogen el teléfono a las 12 de la mañana en un día laborable? Porque además se hace sobre teléfonos fijos, porque la ley de protección de datos teóricamente impide que existan esas bases de datos con teléfonos móviles. Es decir, tienes que llamar a los hogares. Y luego una fórmula matemática, aplicarla para decir, bueno, y aquí aplicamos una fórmula matemática para compensar, para decir
como sabemos que es un tipo de perfil muy concreto, esto solamente representa un tanto por ciento de la población, etcétera. Me llamó la atención especialmente saber que las encuestas no se elaboran con dos cosas a la vez, con llamadas y visitas. No hay dinero para hacer esas cosas. Se hacen con llamadas, con visitas o con encuestas por internet. Y un tercer descubrimiento que me parece absolutamente formidable es que depende del orden de las preguntas, por eso necesitas un sociólogo, obtienes unas respuestas u otras. Por ejemplo, si tú en una encuesta empiezas preguntando, ¿está usted contra la corrupción? ¿Cree usted que deben producirse movimientos en el Partido Popular? Pongamos ahora que está debatiéndose todo lo de Ignacio González. ¿Piensa usted que es un buen candidato? Claro, ya estás determinando, asociando Ignacio González con la pregunta de la corrupción. Si haces esa misma encuesta el día que eligen a otro candidato y preguntas a quién van a votar, te da un tipo de inclinación u otro. Por tanto, tiene que haber unos parámetros de corrección y tiene que haber un sociólogo diciendo, no, esta no la podemos juntar, esta pregunta tiene que ir. Pero no ya en el propio enfoque de la pregunta, que es lo que sospechábamos todos. Es decir, hombre, es que es una pregunta muy enrevesada. No, la propia ubicación de las preguntas. Y os cuento una cosa más que he descubierto estos días, que yo no la sabía y me parece fascinante. Generalmente los partidos políticos no tienen dinero para contratar estas encuestas. Para contratarlas con mucha frecuencia porque son caras. Así que lo que hacen es, se aprovechan de que se están haciendo encuestas sobre, por ejemplo, un producto o sobre la imagen de una compañía y se meten allí dos preguntas muy concretas sobre política que van introducidas en medio de una encuesta que nada tiene que ver. Lo cual puede afectar a los resultados de todas y eso también tiene que ser compensado. Así que a veces te pueden llamar de una empresa de encuestas y dices, oiga, mire, llamamos para preguntarle qué le parecen los productos de Mercadona, sí, pues le gusta el pescado, le gusta la carne, sí. Bien, ¿cree usted además que, no sé, a qué tipo de gente va? ¿Gente de izquierdas, gente de derechas? Bueno, de izquierdas. ¿Usted piensa que la corrupción, no sé, imaginaos, seguramente está todo mucho mejor enfocado, mucho más atado, pero los propios sociólogos tienen dudas, dicen, claro, es que cuando efectúas ese modelo, que es muy habitual, dice, ya tienes que andar preveyendo las consecuencias para ambas encuestas, ¿no? En fin, es interesantísimo, pero como se les presta tanta atención y las vemos permanentemente en portada en los periódicos, pues ahora están elaboradas, son bastante fieles, aunque nos pueda parecer que no, tienen algunas ligeras desviaciones, pero puede ser de 2, 3 puntos, que nos parece muchísimo, pero todo depende del número de llamadas que hayas efectuado, del tiempo que hayas podido dedicarla a estudiar y a interpretar esos resultados, porque los resultados tienen que ser interpretados, ¿no? En fin, bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Y no estás solo. Me dice Mata Elefantes, dice, el rango horario de llamadas suele ser de 10 a 9 de la noche. Claro, no es exacto lo que estoy diciendo yo de que solamente llaman por la mañana, no. Lo que digo es que si llamas por la mañana sabes qué tipo de segmento tienes, ¿no? Y luego cuánta gente tiene teléfono fijo, etcétera, ¿no? Todo eso tiene complicaciones. Pero yo creo, para mí el gran descubrimiento es que creo que es una ciencia bastante precisa, sobre todo cuando tienes buenos analistas detrás. El caso de Ignacio Urquizu es un excelentísimo analista. Cuando tienes buenos analistas detrás que puedan reinterpretar esos datos correctamente, ¿no? Y aplicar las fórmulas. Además, son fórmulas cambiantes, porque la sociedad española no es igual hoy que hace un año y medio, ni recibe la misma información a través de los medios que recibía hace un año y medio. Por tanto, todo eso es eso en lo que se conoce como la cocina, todo eso debe estar en permanente revisión, ¿no? Y para eso se necesita gente muy cualificada y con mucha experiencia, y etcétera, etcétera. En fin, bueno, vamos a ver cómo son las portadas. Esto os contaba algunas cosas que he descubierto que me parecen verdaderamente interesantes. Bueno, hoy, en las páginas de los periódicos vamos a descubrir un acontecimiento sobrenatural. El contraste entre la portada del País y el periódico El Mundo. El periódico El País. La investigación sobre el ático de Ignacio González no halló ningún delito. Bueno, podríamos pensar. Bien. La portada del periódico El Mundo. El testaferro compró el ático de González sin haberlo visto. Y claro, uno lee los dos periódicos y dice, ¿y ahora qué hago? Quien salió ayer, por cierto, en defensa de Ignacio González fue Esperanza Aguirre, ya lo habéis escuchado en la apertura. Ignacio González tiene todo mi apoyo para ser candidato, porque ha sido un magnífico presidente, porque tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona, pues él ha demostrado
como no ha demostrado ningún político de dónde sacó el dinero, cómo lo compró, qué crédito tomó y todo lo demás. Bueno, Esperanza Aguirre apoyando al que fue su delfín. Luego es muy curioso, ¿no? Porque todavía Ignacio González no descarta que pueda ser elegido candidato. Así además María Dolores de Cospedal dijo, hombre, no veo que haya ninguna razón por la que pueda quedarse fuera de la... Nadie ha dicho en el partido que pueda quedarse fuera de la designación de... Podría volver a ser candidato para la Comunidad de Madrid. Claro, cuando eso te lo lanza Esperanza Aguirre, no sabes si te está... Esperanza Aguirre, cuando te lo lanza Cospedal, no sabes si eso es un apoyo o está contribuyendo a... Pero en todo caso Ignacio González dio las gracias a todos los apoyos que está recibiendo. Agradezco todos los apoyos de muchísima gente, de dirigentes de mi partido a nivel nacional, en el Parlamento, en Génova, por supuesto todo el Partido de Madrid, concejales, diputados, simpatizantes, militantes, que me han mandado montones de saludos y apoyos. Me han mandado muchos apoyos, muchos saludos. Y os decía, titular del Mundo, el testaferro compró el ático de Ignacio González sin siquiera haberlo visto. Rudy Wallner lo adquirió con una llamada de teléfono desde California, semanas después de que fuera visitado en 2 ocasiones por la mujer del presidente Lourdes Cabero. Lo que sí que parece es que, independientemente de que todas estas informaciones sean verdad, saltan en pleno momento en el que se va a elegir candidatos. En fin, lo cual lo que muestra es que esto tiene mucho interés por destruirle a él, destruirle como candidato, como opción de candidato, ¿no? Digo que sea una campaña orquestada, pero tiene toda la pinta. En fin, también en las portadas, Juncker, no hay un plan diabólico de España y Portugal contra Grecia. España logra romper su aislamiento energético, dice el ABC. El país dice esto de que no hay un plan deliberado ni diabólico de España y Portugal contra Grecia, ha dicho Juncker. Pero lo cierto es que cuando escuchábamos el gobierno griego, sabéis que lo denunció. Dijo, la mayor oposición, la mayor dureza nos ha venido desde España. Y todo el mundo interpretaba además que España, lo decía el New York Times, que España podía, creo que era el New York Times o el Wall Street Journal, pero está publicado en Radio Cable si queréis buscarlo. España sería capaz de dejar caer a Grecia solamente para evitar el ascenso de Podemos. Y lo cierto es que independientemente de lo que diga ahora Juncker, de cuál fue la posición de España, independientemente de eso, lo que sí que es cierto es que ha habido pronunciamientos bastante duros contra Grecia. Acordaros de aquel de Margallo. Son 32.744 millones teniendo en cuenta todo, incluido nuestra parte en lo que es... ¿Se está hablando de esos 26.000? Pues son 32.000. Es que el Banco Central, en el Banco Central tenemos una cuota parte de los préstamos. Y eso es una cantidad de dinero, ¿eh? Si nosotros no hubiésemos prestado ese dinero a Grecia, hubiésemos podido subir las prestaciones de desempleo en un 50%. Metieron ahí el asunto del desempleo. Bueno, Juncker respalda a España frente al ataque de Grecia, dice en la portada del periódico La Razón. Ese corte que escuchábamos en todo caso de Margallo es antiguo, no es reciente, es de hace algunas semanas. Pero sí vuelve a la actualidad por este asunto, ¿no? Como Juncker ha estado de visita, dice el primer ministro portugués, Pausos Coelho, el presidente francés, François Hollande, Mariano Rajoy y Juncker, presidente de la Comisión Europea, ayer tras la cumbre sobre energía en la Moncloa. Bueno, como han salido, en fin, intentando explicar, intentando decir que no se ha producido un ataque contra los intereses de Grecia, pues vuelve a la actualidad todo este tema. También Aguirre mete presión a Rajoy y asegura que González es un candidato intachable, dice La Razón, en esta batalla por Madrid. Escuchábamos antes a Esperanza Aguirre. Y después está Venezuela. Podéis imaginar, Venezuela siempre en las portadas, en las páginas españolas, ahora que nos hemos vuelto expertos políticos en análisis de la economía venezolana, invertir en Venezuela es ya tan peligroso como hacerlo en Afganistán, dice el periódico El Mundo. 2 años después de la muerte de Chávez, es líder en inflación, desabastecimiento y persecución política. Que sepáis, amigos, que esto es lo que os espera si votáis a Podemos. Esto no lo han dicho, pero lo dejan bastante claro. ¿Sabéis? Pero bueno, en todo caso, el que habló precisamente de España fue el señor Maduro, el presidente de Venezuela, y Nicolás Maduro. Hizo unas declaraciones, la verdad es que, en fin, empezó en su programa hablando de Aquí no hay quien viva. Lo habréis visto porque ha tenido una enorme repercusión aquí en nuestro país. Saludo a Madrid y España. Nosotros amamos España, al pueblo español. Yo veo bastante televisor español, ¿verdad, Silvia? Yo veo una serie televisiva que pasan los viernes y sábados.
Aquí no hay quien viva. Mira, es demasiado buena. Me perdonan, pero es demasiado buena. Ya esa serie es vieja, la serie. Tiene varias... Chile y yo la vemos. Mira, eso es para reírse, ¿oyeron? Extraordinaria serie. Tremendos actores, tremendos guiones. La pasan en Antena 3, creo que es. Resulta que le gusta mucho Aquí no hay quien viva, lo dijo en su programa de televisión. Pero todo esto para decir, para quejarse de la enorme presencia que tienen los medios de comunicación españoles. Y decía, es que me voy a presentar yo en su país como presidente. Seguro que tendría un gran espacio. Dice, voy a tener que crear una sección aquí, una persona que atienda a los medios españoles. Yo creo que yo voy para España y me lanzo a la presidencia y gano. Porque yo salgo más en la prensa y en la televisión española que Rajoy. Presidente Rajoy, no acepte eso. No nos meta en su campaña, haga su campaña. Y usted quiere ser presidente otra vez, demuestre a los españoles que usted tiene capacidad para gobernar y proteger al pueblo español. Saludo a Madrid y España, nosotros amamos España. Nosotros también le haríamos algunos pequeños retoques, pero en fin, más que eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Son las 9:12 minutos de la mañana. Hoy es jueves, hay una larga jornada por delante, pero ya nos estamos acercando al fin de semana. Así que muchas gracias a todos. Diego Arranz, Harold, Torrano, María Jesús, Sergio Vinuesa... me he dicho Harold, es que es difícil porque van pasando el timeline ahí a toda velocidad. Marc Maestre, Rodri, Carlos Carballo, David Quirós, Hardy Useful, Tribilín, Se acerca el invierno, Javier Crae, Enrique Quesada, Kake Rodríguez, Vladimir, Virginia Rodríguez, os dan las gracias por habernos acompañado. Gracias a todos. Mañana más, en La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Y no estás solo. Pero tienes que salir allí. Tienes que contarlo, aprovechar cualquier espacio para que sigan sumándose a nuestro equipo, a nuestra resistencia, más miembros. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Adiós. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.